El ejercicio 21.42 dice, se coloca una carga puntual en cada esquina de un cuadrado. Del lado A, todas las cargas tienen la misma magnitud Q. Dos de las cargas son positivas y dos son negativas, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico neto en el centro del cuadrado debido a las cuatro cargas y cuál es su magnitud en términos de Q y A? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos entonces un cuadrado. En ese cuadrado, cada uno de sus esquinas va a tener una carga. Y esas cargas van a generar entonces un campo eléctrico que se va a percibir en el centro del cuadrado. ¿Ok? Nos están diciendo que las cargas que están arriba son positivas y las cargas que están abajo son negativas. Entonces, para tener un poco más de orden, podemos decir que la primera carga es Q1, segunda Q2, Q3 y Q4. ¿Okay? Las primeras de arriba positivas y las de abajo negativas. ¿De qué sirve hacer este esquema? Bueno, sirve para poder identificar cuál diantres es la dirección del campo eléctrico a partir de esas cargas. ¿Ok? Recordemos que cuando nosotros tenemos una partícula positiva, una carga positiva, la dirección de la carga y la dirección del campo eléctrico es la misma. Pero cuando tenemos una carga negativa, la dirección de la carga y la dirección del campo eléctrico es opuesta. ¿Ok? Las direcciones son opuestas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vean que esta carga, tanto la carga 1 como la carga 2, se dirigen hacia el centro. La carga 1 se dirige hacia el centro y la carga 2 también se dirige hacia el centro del cuadrado. Como Q1 y Q2 son positivas, la dirección del campo eléctrico va a ser la misma dirección que la de la carga. Es decir, que E1 va a ir hacia esta dirección, ¿okay? Va a ir hacia esta dirección, va a ir hacia la carga, y E2 va a ir en la misma dirección que la dirección de la carga, va a ir hacia la dirección del centro de la caja, o del cuadrado, ¿verdad? Y recordemos que entonces cuando la carga es negativa, la dirección de la carga y la dirección del campo eléctrico es opuesta. Entonces ven que la carga Q3 se dirige hacia el punto, hacia el centro, ¿verdad? Y la carga Q4 también se dirige hacia el centro. ¿Ok? Las dos se dirigen hacia el centro. Pero como Q3 y Q4 son negativas, si se dirigen hacia el centro quiere decir que el campo eléctrico se va a dirigir hacia afuera. ¿Ok? Porque son negativas. Entonces E3 y E4 también van a ir hacia afuera, van a ir a la misma dirección que el campo eléctrico de las cargas Q1 y Q2. Es decir, el campo eléctrico 2 generado por la carga 2 va a ir en la misma dirección que el campo eléctrico 3 generado por la carga 3. ¿Ok? Y la dirección del campo eléctrico 1 generado por la carga 1 va a ir en la misma dirección que el campo eléctrico 4 generado por la carga 4. Eso es debido a los signos de las cargas y a las direcciones de esas cargas que influyen en la dirección del campo eléctrico que van a generar. Ok, vean que entonces estamos hablando de un cuadrado, es decir, este lado es el mismo que este y este. Todos tienen el mismo lado. Si todos tienen el mismo lado, quiere decir que la distancia que hay de Q1 al centro tiene que ser la misma distancia que hay de Q2 al centro, de Q3 al centro y de Q4 al centro. ¿Ok? Entonces quiere decir que R1, R2, R3 y R4 tienen que ser iguales. R1, R2, R3 y R4 son iguales. Pero aquí tengo un problema, yo no sé quién es R1. Sabiendo R1 sé quién es R2, R3 y R4. Para calcular R1 nosotros podemos utilizar Pitágoras. ¿Ok? Entonces si nosotros hacemos de nuevo dibujamos el cuadrado y hacemos un triángulo rectángulo, vean que acá tenemos R1, ¿verdad? Este de acá es R1. Acá nosotros podemos proyectar un triángulo rectángulo que es este que tenemos acá. Vean que si todo este lado de acá mide A, este pedacito de acá, vamos a ver, este pedacito de acá, este va a medir la mitad de A, es decir, A dividido entre 2. ¿Ok? Lo mismo acá, vean que si todo este pedazo de lado a lado mide A, lo que yo mida de aquí al centro va a ser la mitad de A, es decir, a medios. ¿Y cómo calculamos R? Calculamos R a partir de Pitágoras. Recordemos que la hipotenusa, en este caso R y la hipotenusa se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que R1 va a ser igual
a dividido entre 2 al cuadrado más a dividido entre 2 al cuadrado. A dividido entre 2 al cuadrado más a dividido entre 2 al cuadrado, lo mismo que yo tenga 2 por a dividido entre 2 al cuadrado. Entonces lo coloco de esta forma. Este cuadrado de aquí eleva lo que está dentro del paréntesis, entonces me va a quedar a al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado, que sería 4. ¿Ok? Entonces nos quedaría que R1 es igual a la raíz de 2 por a al cuadrado dividido entre 4, que ya simplificamos bastante. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que este 4, la raíz de 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces la raíz de un cuarto, la raíz cuadrada de un cuarto va a ser un medio. Esa es una raíz que sí tiene un valor entero, o sea, es una raíz definida. ¿Ok? Entonces esto que está aquí, este cuarto, sale como un medio. Nada más tal vez para dejarlo un poco más claro, este R1 es como si yo tuviera esto así. Un cuarto por al cuadrado. Ok, esto que tengo aquí, lo mismo que tengo acá. Entonces, este cuarto de acá sale de la raíz como un medio. Este 2 que tengo acá sale de la raíz simplemente como a, ¿verdad? El exponente se simplifica con el índice de la raíz. Y lo único que se queda dentro de la raíz es ese 2 que no tiene una raíz definida. ¿Ok? Entonces me va a quedar ya simplificando todo que R1 es igual a por la raíz de 2 dividido entre 2. ¿Ok? Ahora recordemos que el campo eléctrico total va a ser la suma algebraica de los, bueno, la suma vectorial más bien de los campos, de todos los campos eléctricos generados por cada partícula. Entonces el campo eléctrico total que se va a sentir en el punto medio o en el centro de ese cuadrado va a ser la suma de E1 más E2 más E3 más E4. Fíjense que E1 y E2 son generados por partículas, bueno, por cargas por cargas positivas. Y E3 y E4 son generados por cargas negativas. Estas son positivas y estas negativas, ¿verdad? Entonces puedo sumar por aparte, puedo sumar vectorialmente primero E1 y E2 y luego sumar E3 y E4. Estos resultados los puedo sumar y luego ya puedo obtener entonces el campo eléctrico total. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que E1 más E2 tiene que ser igual a E3 más E4. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? Pues bueno, recordemos, aquí lo que yo hice fue hacer un pequeño diagrama, separar dentro del dibujo, dentro de este dibujo que tengo acá, separar los campos eléctricos generados por la carga 1 y por la carga 2. Entonces vean que por acá va, esto está al revés, esta sería la carga 2, esta sería la carga 1, entonces esta sería E2Y, E2X, E1X y E1Y. ¿Ok? Como todos son iguales no afecta, pero bueno, este es el campo eléctrico 2 y este es el campo eléctrico 1. ¿Ok? Entonces vean que aquí sería, esto sería un 2 y esto sería un 1. ¿Ok? Entonces fíjense que la componente X del campo eléctrico 1 va para la izquierda y la componente X del campo eléctrico 2 va para la derecha. Ambos tienen la misma magnitud pero diferente dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo sume menos E2X más E1X, se me va a cancelar y me va a dar 0. ¿Okay? Y lo mismo va a pasar con E3X y E4X. Se me van a cancelar y me va a dar 0. Las componentes X de los campos eléctricos generados me van a dar 0. Debido a la simetría de la distribución de las cargas y debido a que todas las cargas tienen la misma magnitud. ¿Ok? Por eso es que se me cancelan, por la simetría. Vean que eso tiene una simetría. ¿Ok? Lo mismo que hay de aquí a aquí, o sea, todas las cargas están distribuidas de forma simétrica. Entonces, debido a la simetría y debido a que todas tienen la misma magnitud, a la hora de hacer la suma vectorial, la suma de las componentes, se me van a simplificar en el caso de las X, ¿verdad? Porque tienen la misma magnitud pero diferente dirección. Si yo hago lo mismo pero en Y, ¿verdad? En el vector unitario J, recordemos que los vectores unitarios lo único que hacen es darle dirección a una magnitud. Vean que el vector unitario J, para E, este sería 2 y este 1, ¿verdad? Entonces aquí esto es un 2 y esto es un 1.
Como digo, al final de cuentas es lo mismo, pero bueno, gráficamente lo dibujé al revés y hasta ahora me estoy dando cuenta. Em, entonces vean que tenemos E2Y. E2Y es este pedazo de aquí. E2Y va para abajo. Tenemos E1Y. E1Y es este pedazo de aquí, también va para abajo. Los dos en el vector unitario menos J. De ahí es donde sale este menos. ¿Ok? Porque van para abajo. Vector unitario menos J. Entonces, al yo hacer la resta, voy a obtener un valor diferente de 0. Voy a tener entonces que menos E2Y en J menos E1Y en J tiene que ser igual al campo eléctrico 2 más el campo eléctrico 1. Fíjense que simplificamos las E2X y las E1X. ¿Qué quiere decir eso? Entonces quiere decir que el campo eléctrico que se va a sentir en este punto va a depender directamente de la componente J. ¿Ok? La componente I no participa en ese campo eléctrico que se va a sentir en el centro. Lo mismo hacemos para E3 y E4. Aquí sería E4 y aquí sería E3. La misma historia, se cancelan las componentes en X y se me suman bueno, se me restan en este caso las componentes en Y. Entonces vamos a tener que menos E4YJ menos E3YJ tiene que ser igual a E3 más E4. ¿Ok? Listo, entonces ya sabemos, a partir de este análisis que acabamos de hacer, que el campo eléctrico total va a ser la suma vectorial de menos E1YJ menos E2YJ menos E3YJ menos E4YJ. ¿Ok? Tenemos que calcular entonces los campos eléctricos de esas cargas. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que la carga 1 es igual a la carga 2 y eso es igual a la magnitud, valor absoluto, ¿verdad? De la carga 3 más la magnitud, valor absoluto de la carga 4. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que el valor absoluto del campo, bueno, el valor absoluto de E1Y es igual al valor absoluto de E2Y, igual al valor absoluto de E3Y y igual al valor absoluto de E4Y. Entonces tenemos que calcular uno de esos, cualquiera de estos campos eléctricos que yo calcule, ya sea este, cualquiera, si es el 1, el 3, el 4, el que sea, me va a dar la misma respuesta. ¿Por qué? Porque todos son iguales. E1 es igual a E2 y a E3 y a E4. ¿Ok? Fíjense que entonces la componente del campo eléctrico, que es la que está, digamos que generando o en la que percibe, digamos, el centro del cuadrado, es debido a la componente Y. Entonces vean que por Pitágoras, ¿verdad? Por trigonometría, acá está la componente Y. Aquí yo tomé E1Y. Ustedes pueden tomar E2Y, cualquiera, E4Y, el que ustedes quieran. Yo tomé E1Y. Vean que este que está aquí es 1Y. E1Y. E1Y es opuesta al ángulo. Si E1Y es opuesta al ángulo, entonces yo sé que E1Y es igual a E1 por el seno del ángulo, ¿verdad? Lo que mismo que habíamos visto con Newton y vectores, estamos aplicándolo acá en un campo eléctrico. Pero en este caso el seno del ángulo es 45. No me están diciendo cuál es el seno del ángulo, pero yo puedo determinar que es 45. ¿Por qué? Porque vean que en este triángulo rectángulo, aquí se me va a formar otro triangulito, ¿verdad? En este triángulo rectángulo que se está formando acá, acá yo tengo un ángulo de 90. Este ángulo que está aquí es un ángulo de 90, ¿verdad? Ya yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo tiene que ser igual a 180. Aquí ya tengo 90, es decir que este ángulo que está aquí y este otro ángulo que está aquí tienen que sumar 90 los dos, entre los dos. Pero vean de nuevo, vean que este cateto mide lo mismo que este cateto. Hay una simetría. Quiere decir que este ángulo que le va a poner ángulo teta y este otro ángulo que le va a poner ángulo alfa tienen que ser iguales. Y para que estos dos ángulos sumados, para que estos dos ángulos sean iguales y la suma sea 90, cada ángulo tiene que ser de 45. 45 más 45, 90. Más 90, 180.
¿Ok? En este caso específico, repito, debido a la simetría que hay en la figura, debido a la simetría de la distribución de las cargas, este ángulo es igual a este ángulo. ¿Ok? Si la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90, si estos dos tienen que ser 90 y estos dos son iguales, quiere decir que cada uno mide 45. Entonces, el seno del ángulo, en este caso sería el seno de 45, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que E1Y va a ser igual al campo eléctrico, E1, que E1 sería la constante por la carga 1 dividido entre R. ¿Y quién diantres era R? Fíjense que R era A raíz de 2 dividido entre 2, que es lo que tengo acá. Ok, es lo que tengo acá. Lo que tengo por acá. ¿Qué tengo? Entonces tengo el E1Y va a ser la constante, carga 1, entre R al cuadrado. ¿R quién era? A raíz de 2 entre 2, todo eso al cuadrado. Por el seno de 45. ¿Y quién era el seno de 45? Era raíz de 2. Entonces, aquí hago algunas cuestiones algebraicas, ¿verdad? Este 2 se me simplifica con un 2 de estos y entonces aquí me va a quedar una fracción compleja. Me va a quedar entonces que K multiplicado por la carga 1 dividido entre 1, aquí hay un 1, dividido entre A al cuadrado entre 2, por raíz de 2 entre 2 tiene que ser igual a E1Y. Entonces aquí pues, aquí lo que hice fue solucionar esa fracción compleja, ¿verdad? Entonces Q1 por 2, ¿verdad? Aquí este K queda guindando, lo multiplicamos y lo metemos de una vez aquí, entonces Q1 por 2 va a ser 2. Y esta K, entonces la meto de una vez aquí en la ecuación. Va a ser 2K por Q1. Y aquí me quedaría A1, perdón, A2 por 1, que sería A2. Eso lo multiplico por la raíz de 2 entre 2. Entonces, este de aquí, este 2 se me simplifica con este 2. Y me va a quedar entonces que el campo eléctrico 1 en Y va a ser igual a la raíz de 2 por la constante, por la carga 1, dividido entre A al cuadrado. ¿Ok? Y ya para finalizar, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la suma, fíjense que nosotros calculamos E1Y. Nosotros dijimos que la carga total va a ser, por aquí lo teníamos, acá lo teníamos, dijimos que la carga total era E1 más E2 más E3 más E4. Pero ya dijimos que E1, E2, E3 y E4 dependen solo de Y. Entonces, en vez de E1, E2, E3 y E4 ponemos E1Y, E2Y, E3Y y E3, E4Y, perdón. Y esto va a ser igual la suma de estos bichos, la sumatoria de los campos eléctricos. Podemos ponerlo así. La sumatoria de los campos eléctricos va a ser igual al campo eléctrico total. Ok. Por aquí tendría que poner que esto va de E1Y a E4Y. Ok, esto es igual al campo eléctrico total. Entonces eso es lo que hago. Lo que hago ahora es simplemente sumar E1Y, E2Y, E3Y y E4Y. ¿Qué es lo que pasa, chicos y chicas? Pasa que, por aquí lo tenía, pasa que E1Y es igual a E2Y, es igual a E3Y y es igual a E4Y. Nosotros calculamos E1Y, acá está calculado, E1Y. Es decir, que E2Y es igual a este, E3Y es igual a este y E4Y es igual a este. Entonces, como todos son iguales, los sumo 4 veces y como son iguales, lo que puedo hacer en vez de poner los 4, o sea, sumarlos 4 veces, lo que puedo hacer es multiplicar por 4, es decir, 4 veces la raíz de 2 por la constante, por la carga, dividido entre A2. Y esto en el vector unitario J que apunta hacia abajo. Ok, entonces la respuesta a este ejercicio sería que el campo eléctrico total, el campo eléctrico neto, expresado en términos de Q y en términos de A, en su vector, ¿verdad? En su forma vectorial sería menos 4 raíz de 2 por la constante por la carga dividido entre A2 en el vector unitario menos
J. ¿Ok? Esta de acá sería la respuesta al ejercicio 21.42.